neurociencia nos sirve para tener razón, sirve para ver nuestra vida desde una perspectiva diferente y combinarla con nuestra propia perspectiva. Hola, soy Jordi Vidal y te doy la bienvenida al podcast Happiness Destination by Udon. Aquí encontrarás entrevistas a 28 referentes mundiales del mundo de la felicidad que contribuirán a aumentar tu felicidad a otro nivel. Si quieres más estrategias para aumentar tu felicidad, descárgate las herramientas de alto valor que te dejo en la bio. Y lo más importante, suscríbete a este canal y compártelo con todos tus amigos. Este clic que hablas, porque hay un momento que es un clic, es una reacción, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo llega ese clic? Cada uno tiene su propia historia personal para hacer este clic. Hay gente que lo hace en un momento en el que lo está pasando fatal, en el que toda su vida es un desastre. Hay gente que no. Por ejemplo, yo lo experimenté en un momento en el que nada podía ir mejor. Hay gente que lo experimenta mientras va de camino al trabajo. Me refiero, no parece que haya una correlación en que hay que hacer algo concreto, ni siquiera ver este vídeo, ni siquiera leer los libros. O sea, no parece que haya algo que realmente tenga la capacidad de inducir ese momento. Pero lo que yo sí que he ido observando es que sí que parece que sí que se puede disponer el escenario para que si ese momento se tiene que dar, se dé con mayor probabilidad. Y disponer ese escenario es empezar a conocernos, es empezar realmente a saber cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo y alinear nuestro comportamiento con nuestra forma de funcionar. ¿En busca de qué? En busca de nada, en busca de coherencia, pero sobre todo de honestidad. De honestidad, de darte cuenta de que te pasas el día defendiendo pensamientos, de que te pasas el día intentando cambiar personas, lugares, animales o cosas, sin darte cuenta de que es ese querer cambiar, es ese todo el rato, esa insistencia, lo que genera principalmente nuestro sufrimiento. Y de ahí viene también el ego, un poco el enemigo del alma, por llamarlo de algún modo. Tú, desde tu punto de vista, desde tu punto más de David del Rosario, ¿cómo definirías el ego? Bajo mi punto de vista, el ego no existe. Es simplemente la confusión de que somos nosotros quienes pensamos, en lugar de que el pensamiento es simplemente una herramienta cognitiva más que tiene nuestro cerebro. Igual que nuestro cerebro controla la respiración o nos permite utilizar esta herramienta cognitiva de la memoria o de la atención selectiva, pues también tenemos otra herramienta que es el pensamiento. Lo que pasa es que nosotros, en lugar de usarla, nos hemos enamorado tanto de nuestros pensamientos que nos ha llevado a una pequeña confusión. De hecho, hay un experimento muy fácil con el que suelo bromear, ¿no? Que si yo, por ejemplo, ahora te pido que dejes de respirar para siempre, tu bulbo raquídeo se va a poner como una fiera porque va a monitorizar que los niveles de CO2 en tu organismo van a seguir subiendo y te va a forzar a respirar. Entonces nosotros llegaríamos a la conclusión de que la respiración es un proceso en parte voluntario, porque tú puedes decidir, por ejemplo, la cantidad de aire que quieres inspirar o expirar o a qué velocidad, pero en parte involuntario porque tú no puedes dejar de respirar. Y esto es completamente aplicable al pensamiento. Si yo te pido que dejes de pensar para siempre, te va a resultar tan complicado como dejar de respirar. ¿Por qué? Porque tiene esa parte involuntaria y luego tiene la parte involuntaria que, como hemos visto, la controlamos con el foco de la atención. La atención nos permite, haciendo un recordatorio de lo que veíamos antes, poner el foco en la temática en la que nuestro cerebro va a proponer ese pensamiento, pero él va a proponer lo que quiera basado en la frecuencia estadística que hemos visto. Entonces, si yo empiezo a asumir cómo funciono, me doy cuenta de que el pensamiento simplemente es una función más de mi cerebro. Y aquí viene la gran pregunta: ¿quién soy? ¿No? Claro. Entonces, la respuesta con este pequeño modelo que estamos construyendo, insisto, esto solo es un modelo, esto nos enseña, y el futuro de este modelo es irse a la papelera de reciclaje. No hay que defender nada. Pero esto nos puede enseñar de que, por ejemplo, la idea de que yo soy quien decide si usar o tirar ese pensamiento está mucho más afinada que la idea yo soy quien piensa. Claro. Esto simplemente basándonos en datos que podemos hacer experimentos de neurociencia cognitiva. Y poquito a poquito el siguiente paso no es hacer un viaje racional, es hacer un viaje vivencial. Esto y la experiencia, la ciencia, se destila de vivir, no solo de pensar. Tú vives, que es lo que tenemos una experiencia de laboratorio controlado por un protocolo, anotas datos, analizas esos datos y luego los discutes y piensas. Pero el primer paso es vivir. Y los seres humanos en nuestra vida lo hacemos al revés. Queremos solucionar todo a golpes de pensamiento. Y se nos olvida vivir, porque realmente, Jordi, somos expertos pensadores y somos pésimos vividores. Y la neurociencia y la ciencia nos dice, oye, ponte a vivir.
Ponte la bata invisible de investigador y ponte a ver qué está pasando ahí dentro, ¿no? Porque siempre esperamos que venga alguien, sea un vídeo de YouTube, un libro o algo, y nos arregle nuestros problemas, ¿no? Cuando si miras tus problemas de cerca, solo son pensamientos, sensaciones y emociones. Entonces, claro, si solo son pensamientos, percepciones y emociones, y tu vida y tu campo mental está hecho de percepciones, pensamientos y emociones, ostras, tú puedes hacer algo, ¿no? La primera inercia, como hemos visto, es a cambiar. Pero la siguiente, cuando ya te das cuenta de que tratar de cambiar los pensamientos y las emociones es igual de frustrante que querer cambiar a tu suegra o a tu jefa, entonces empiezas a vivir y a sentir y decir, ostras, a ver si las emociones en lugar de para ser gestionadas están ahí para ser sentidas. Ostras, a ver si qué pasa con este pensamiento en lugar de si lucho con él o dejo de intentar hacerlo más positivo, simplemente me abro a observarlo y aprender de él, ¿no? Y ahí es donde se inicia la experiencia que está esperando todo el tiempo ser vivida, ¿no? Claro. ¿Y cómo entrenas el foco, o sea, la atención? ¿Hay alguna manera de entrenar el foco, entrenar la atención? Hay muchas formas y de hecho no considero que haya una forma mejor que otra, entre otras cosas porque no me he llevado todas estas formas al laboratorio, he hecho una metodología y las he estudiado a partir del método científico. Entonces aquí lo que tengo son los modelos que yo uso y mi propia experiencia. En este contexto, por ejemplo, una manera que he visto que tanto en participantes como en personas que acuden a algunas charlas de divulgación que hago, como en mí mismo, es muy potente tomar conciencia constantemente de que aquello que piensa tu cerebro solo es una propuesta neuronal. Entonces, repetirte este pequeño mantra tiene la capacidad de centrarnos, de alinearnos, de devolverle a ese pensamiento que tú tienes la inercia y el automatismo de relacionarte como si fuera un hecho, de devolverle la condición de propuesta. Y es una herramienta muy simple. Yo al principio me acuerdo que cuando empecé a practicar esto, como hace 10-15 años, llevaba una pequeña marca en la mano y cada vez que la miraba, cogía mi memoria y rescataba. Como un anclaje. Sí, y entonces a partir de ahí tomaba conciencia. Al final, cuando tú usas mucho algo, igual que pasa con los músculos, cuando tú usas mucho un músculo, al final crece la masa muscular. Cuando tú utilizas mucho, por ejemplo, una propuesta neuronal, como era este pensamiento que yo inducía voluntariamente, al final tu cerebro genera lo que se llama una facilidad cognitiva y entonces eso ya pasa a integrarse dentro de tu sistema de pensamiento, dentro de tu cognición, igual que cuando aprendemos a conducir, con la práctica, eso se integra en nuestro sistema de pensamiento y en nuestra cognición. Entonces, cuando la gente piensa, sí, bueno, pero esto es muy difícil, no es más difícil que aprender a conducir o no es más difícil que aprender una temática nueva. No lo es. Desde un punto de vista cerebral no lo es. Otra cosa es que tu cerebro te proponga el pensamiento, esto es muy difícil, y tú le des la condición de hecho. Ok, la distancia entre ese aprendizaje y tú, entonces es un pensamiento. Es el pensamiento, esto es muy difícil. Pero si cruzas ese pensamiento desde un punto de vista de cerebro y de cognición, no es más difícil que aprender a conducir o que aprender una temática nueva. Muy interesante. ¿Y por qué al cerebro le cuesta tanto y nos cuesta tanto crear un hábito? Al cerebro no le cuesta tanto crear un hábito. Al que le cuesta mucho es a nosotros, porque como no queremos reconocer con esta herramienta nueva cognitiva que estamos viendo, que es la honestidad, lo realmente ignorantes que somos, no queremos soltar nuestros propios pensamientos porque estamos enamorados de muchos pensamientos y porque usamos los pensamientos para decirnos quiénes somos. Un pensamiento no está hecho para definirte, pero nosotros lo usamos para eso. Un pensamiento no está hecho para dirigir tu vida, pero nosotros lo usamos para eso. Entonces es más el uso que le damos a las cosas lo que al final nos encierra en esta especie de cárcel humana que realmente nuestro propio cerebro. Siempre le echamos la culpa a él, tanto de las penas como las glorias, ¿no? ¿No has leído en alguna intro, algún prólogo del cerebro humano tiene más neuronas que estrellas tiene la Vía Láctea? Dicho por un cerebro humano. Lo que ahí descubrimos es que el cerebro humano no tiene abuela, ¿no? Pero al final siempre decimos, bueno, es que nuestro cerebro, fíjate, ha marcado una vía neuronal. No, o sea, tu cerebro está obsesionado por la coherencia, a tu cerebro no le interesa la verdad, le interesa la coherencia, y por la eficiencia energética. Si tú estás todo el tiempo demandándole algo, él lo que hace es ser eficiente, te genera una facilidad cognitiva que sí que puede dar, por ejemplo, a una nueva vía neuronal que es mucho más fácil de activar el trigger que al final la dispara, ¿no? Entonces, él está a nuestro servicio. Pero como nosotros estamos a veces un poco desubicados, yo me he pasado la gran mayoría de mi vida desubicado y de hecho ahora no me voy a crear el pensamiento hecho de que estoy muy ubicado, pero realmente es todo el tiempo estar desde ese punto de
es que ni siquiera es humanidad. Es ese punto de honestidad donde te das cuenta de que el intento de convertir cualquier propuesta neuronal en un hecho a corto plazo parece que te genera algo de seguridad, pero a largo plazo te genera sufrimiento, ¿no? Entonces es como que te da un pico de dopamina convertir un pensamiento en un hecho, una propuesta, pero que a largo plazo te esclaviza, ¿no? Entonces ver este mecanismo es el primer paso para poder liberarte de él. ¿Cómo? A golpes de conciencia. Poniendo conciencia. Si realmente quieres hacer algo por ti, Jordi, lo primero que tienes que hacer es dejar de intentar cambiarte. Porque en ese intento de dejar cambiarte no puedes conocerte. Entonces fíjate que simple, no digo que sea fácil, pero fíjate que simple. Deja que los pensamientos sean como son, deja que las sensaciones sean como son y simplemente presta atención sin querer arreglarlo, que pareces el hombre de mantenimiento. Todos los pensamientos hay que arreglarlos. Ahora una nueva técnica para esta emoción. Imagínate por un momento de que eso necesito esta técnica, simplemente sea una posibilidad y vuelve a ti. A ese sitio privilegiado donde puedes ver todo lo que piensas y sientes. A ese punto donde sin haber hecho cola durante 3 horas, te puedes sentar y tienes una visión privilegiada, estás en el palco de tu propia mente y puedes ver todo lo que ocurre ahí. Puedes disfrutar del espectáculo sin realmente tomarte tan en serio todo lo que ocurre. Ahí empiezas a darte cuenta de que tu vida no está tan mal, sino que simplemente ha habido un par de confusiones que se había concatenado y se había liado la cosa. Claro. Pero que ahora, esté como esté tu vida, esté como esté tu mente, puedes empezar realmente a hacer las paces con tu cerebro, que es, fíjate que es que no hemos hablado en ningún momento de los que nos hemos sentado aquí de cambiar absolutamente nada, sino simplemente mirar. Claro. Has hablado de la dopamina y es un tema que yo estudio mucho y te he comentado antes fuera de cámara que lo he investigado bastante. Y me gustaría hablar un poco contigo de esa bioquímica también, de esa bioquímica y cómo influye en nuestra felicidad, en nuestro bienestar. ¿Qué parte hay de importancia con esos bioquímicos de la dopamina, la oxitocina, la serotonina, las endorfinas? ¿Cómo nos influyen, cuánto nos influyen en nuestras vidas? Por no soltar aquí un discurso que sirva de pegamento para pegar los ojos de los espectadores que nos puedan oír, y por reconducir un poco en el contexto que lo estamos viendo, los pensamientos, por ejemplo, que tenemos tienen la capacidad de influir en la bioquímica de nuestro cuerpo. Son una especie de cóctel que pueden utilizar muchísimas hormonas, desde el cortisol, la famosa respuesta al estrés de cortisol, la adrenalina, noradrenalina, hasta, por ejemplo, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, que está más relacionada con la confianza. Entonces, imaginemos que los pensamientos son estos dedos del pianista o de la pianista capaz de empezar a segregar en nuestro organismo un montón de notas o de compuestos químicos o neuropéptidos, ¿no? Las hormonas, esto que tanto se escucha, no son más que palomas mensajeras que tienen la capacidad de enviar mensajes a diferentes órganos de nuestro organismo e iniciar respuestas bioquímicas. Pues nuestros pensamientos tienen la capacidad de activar a estas palomas mensajeras y de, montarla o liar la parda en nuestro organismo en cuestión de segundos. No hay más que, por ejemplo, ahora mismo tu cerebro lance el pensamiento de «ostras, te has olvidado de cerrar el gas». O sea, ese pensamiento, que no es simplemente un pensamiento, si tú realmente te has dejado el gas abierto, ese gas lleva abierto desde que has salido de casa, supongamos que es media hora. Si es el gas el que está originando esa respuesta bioquímica en tu organismo, esa respuesta debería haberse dado en cuanto tú has salido de casa, porque el gas está abierto. Sin embargo, esa respuesta bioquímica no se inicia hasta que tu cerebro lo piensa y tú prestas atención. Por lo tanto, un pensamiento tiene la capacidad de inducir cambios bioquímicos. Y son los cambios bioquímicos generados por ese pensamiento los que al final sentimos, los que nos impulsan realmente a tomar decisiones. Si ponemos esto en un modelo, para que realmente sea práctico para la gente, yo tengo un pensamiento que no es más que una propuesta neuronal. A nivel cerebral, eso simplemente es una actividad electroquímica. Cuando yo le presto atención, esa actividad electroquímica se convierte en estas hormonas y palomas mensajeras que empiezan a desparramarse por todo mi organismo, ahí empieza la sensación y la emoción. Y cuando yo uso, el 70% de las veces las emociones nos impulsan, entonces tengo unos resultados. Si te fijas, pensamiento, emoción, resultado, es la misma energía pero manifestada de diferente forma. El pensamiento hostia, no sé si ha apagado el gas, es la misma energía que ese resultado de yo saliendo corriendo, esa energía cinética que me llega ahora a irme de esta entrevista y llegar a mi casa para apagar el gas, es la misma energía que el pensamiento pero manifestada de diferente forma, ¿no? Entonces es un círculo. Podemos ser conscientes de esto o no. Podemos ser conscientes de que aquello que sentimos viene generado por las personas, los lugares, los animales o las cosas que nos rodean, o ser conscientes de la íntima conexión que hay entre lo que pensamos y sentimos, ¿no?
Cuando empiezas a asumir esto, dejas de intentar querer cambiar el mundo y empiezas a responsabilizarte de las cosas que piensas y sientes en lugar de proyectarlas e inferirlas, porque tenemos que tener claro, Jordi, de que cada vez que yo cojo una emoción y la proyecto hacia afuera, es decir, cada vez que yo pongo el origen de mi sentir afuera, estoy renunciando a sentirla. Entonces ya te tengo que cambiar. Si yo estoy incómodo por la pregunta que tú me has hecho durante esta entrevista, yo tendré que cambiarte como entrevistador. Pero si yo realmente asumo de que esto que yo estoy teniendo, esta emoción, está conectado a un pensamiento que yo estoy teniendo acerca de tu pregunta, yo ahí puedo asumirme. Y entonces, a partir de ahí puedo aprender. ¿Cuántas veces hemos intentado cambiar a los demás y la cosa no ha llegado a buen puerto, ¿no? Es simplemente decir, si llevas toda la vida intentando lo mismo y siempre tienes el mismo resultado y hay algo dentro de ti que realmente te pide algo más, simplemente prueba cosas diferentes, ¿no? La neurociencia es una de ellas. Hay gente que ha llegado a la misma conclusión a través de la espiritualidad, a través del arte, a través de, insisto, no es mejor porque sea científico, es simplemente una forma más de conocerte y en mi caso era la que tenía más a mano, pero soy totalmente consciente de que esto no es mejor que una técnica espiritual o un arte o la visión de Jordi, por ejemplo. Muchas veces menospreciamos las visiones personales en aras de la objetividad cuando la ciencia no puede ser objetiva porque con sus cacharros solo accedemos a una porción de la información también muy pequeñita, diferente a la que acceden nuestros sentidos. Sí, un sensor, por ejemplo, de electroencefalograma que utilizamos para medir la actividad de neuronas piramidales sí que tiene la capacidad de captar esas ondas electromagnéticas que nosotros no tenemos sentidos para hacerlo. Pero aunque pueda captar un poquito de espacio o de esta información que nos rodea que nosotros no podemos captar, no significa que sea mejor, sino que simplemente complementario, ¿no? Claro. Que a veces vivimos en una época en la que parece que hemos bajado a Dios de los altares y hemos subido a la ciencia, ¿no? Tengamos un poco también de honestidad en ese sentido. Es muy útil. Ahora mismo yo me dedico 100% a investigar y amo la ciencia. Sin embargo, hay que hacerlo también con honestidad y con muchísimo, muchísimo cariño.